¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles en este nuevo capítulo de esta cuarta temporada. Lamentablemente ya es el último programa de esta temporada y les damos la bienvenida, por supuesto, aquí a Patrimonio Historia Viviente. Desde este lugar, la laguna La Señoraza, que en verdad es un lago y que está rodeada prácticamente en la mitad por población. Desde este lugar, desde Laja, queremos darle la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Laja, que fue creada como la Isla de Laja, escrita con X por los españoles y que posteriormente pasó ya a llamarse Laja como la conocemos actualmente con la letra J. El año 1891, tras la creación de las municipalidades y de la provincia también de Biobío, se estableció como la municipalidad de la estación de Rinconada. Pero posteriormente, el año 1927, ya pasó a denominarse como la comuna de Laja, como la conocemos actualmente. Y desde este lugar, desde la laguna La Señoraza, que es un lugar atractivo turístico de acá, de esta comuna, y donde también se practican deportes acuáticos como el remo, queremos comenzar a revisar lo más importante, tanto histórico, patrimonial y turístico de la comuna de Laja. Bienvenidos. Perteneciente a la provincia de Biobío, Laja limita con Los Ángeles, San Rosendo y los ríos Biobío y Laja. Tiene cerca de 25.000 habitantes, quienes mayormente se concentran en la zona urbana, aunque esto no siempre fue así. En sus inicios, este lugar fue más bien campo, con grandes productores de vino y frutas, algo que fue cambiando con el pasar de los años. Nosotros no teníamos agua, no teníamos alcantarillado, no teníamos pavimentación, el alumbrado y era lo principal, el agua y el alumbrado eléctrico y el alcantarillado. Imagínese usted este campo de Fundo de La Palma, que era el más productor que había, que hoy día son puros pinos. Tenían las manzanas que llevaba envuelta en papel celofán, las llevaba a Viña del Mar, porque él era gerente de la compañía de la azucarera en Viña del Mar. Las llevaban envueltas en papel celofán y todas las carretas que venían, 10 o más carretas, todo con sus cajones exclusivamente así, ni uno encima de otro, para que no se estropearan. Él tenía con ya los carros que en ese tiempo eran ferrocarriles, ahí cargaban las manzanas y se llevaban todas las frutas a Viña del Mar. Allá él la distribuía. No alcancé a conocer yo cuando Laja vivía de la agricultura, cuando se cargaban los carros de ferrocarriles con granos. El pueblo de Laja tenía una denominación del pueblo de los melones, porque aquí las tierras eran todas meloneras, donde se cosechaba mucho melón aquí en Laja. Y viñedo. Yo creo que el viñedo era el 90% de lo que se refería a la mano de obra, el trabajo rural, que ahora todo eso desapareció. Pero el campo fue quedando atrás, al menos como se conocía, y es que la llegada de la papelera cambió a Laja y a sus habitantes. Muchos optaron por vivir en torno a esta empresa y la vida de campo poco a poco comenzó a quedar atrás. La empresa de celulosa fue inaugurada en 1954 y desde ahí nunca más fue lo mismo. Es que antes la gente de alcalde era de campo. Venía de allá del Fundo, el caballero, vamos a firmar papeles nomás y listo, eran 4 empleados o 3 empleados que había, nada más. Entonces cuando yo llegué, la cosa empezó, como llegó la papelera, ya se empezó todo esto a levantar. La gente del campo se vino a trabajar, mucha juventud, aquí se trabajaba con eso. Cuando llegó la papelera, con carretilla. Esos eran los elementos que traían para emparejar y todas estas cosas. No había maquinaria, pues ya empezaron después a llegar otras cosas más grandes y así. Nosotros que teníamos aquí un cerro bien grande que sembraba así, era así, donde esto que está plano ahora. Entonces mi papá le regaló toda la tierra
a la papelera para que colocara, hacer la plaza que está al frente y rellenar y hacer las calles porque eran todo desparejo, todo. ¿Ve? Entonces ya se empezó Laja a levantar y a construir, llegó gente, todo de los campos ya nos encontraba, toda la juventud y ya gente 40, 30 años a trabajar a la papelera. Era gente muy buena que llegó aquí a Laja, porque casi todos venían de la salichera, porque este caballero, como él lo mandaron a comprar acá, el fondo, entonces trajo toda su gente, trajo alemanes, gente muy educada. Nosotros tuvimos la suerte que llegara aquí a Laja una industria, que fue la que hizo darle otra vida a este pueblo. Porque este era un pueblo, bueno, no solamente esto, todo el sector, yo creo que partiendo de Chihuayante hasta llegar a Angol, todas las estaciones de ferrocarril eran pueblos relativamente chiquitos, como villas. Pero ahora hay un despegue, digamos, ¿cómo se dice? Que se ha multiplicado mucho la población. Ya los campos se perdieron, ahora ya no quedan campos. Zona de ríos y de muchas lagunas. Eso es lo que destaca a la comuna de Laja, cercana a los Altos del Laja, que siempre son un atractivo para los cientos de turistas que llegan en cada temporada estival. Este momento es aprovechado por sus habitantes para vender sus más variados productos, como el arte rupestre. El arte rupestre está relacionado con todo lo que es la escritura milenaria de los primeros habitantes de la tierra. Es el primer arte, se puede decir, porque está escrita en las rocas. Estas personas las escribían no tenían ramas, no tenían, solamente que hacían sus señales con piedras, curtían piedra sobre piedra, lo que ellos veían y lo que sentían, se protegían y con las marcas dejaban empalmadas con sus dedos escritos en las piedras o en las cavernas. Laja les gusta, es buen campo de turismo porque todo les llama la atención, lo verde, los ríos, las lagunas, el tren mismo. Llegan de Concepción, de Santiago en tren, algunos prefieren el tren que la locomoción de bus. Una que es más económica y la otra que es más accesible a las personas. Lo que es la cosa, pues, que los niños que ha visto hoy día son ingenieros, son todos grandes personajes que hay. Pues. Laja empezó a levantar, hoy día el comercio que yo ni conozco, antes le conocía a toda la gente que vivía en calle Balmaceda. Porque puede creer usted que antes, cuando yo recién llegué a la municipalidad, era de ladrillo la municipalidad, ahí estaban los carabineros, tenían corrales de caballo adentro, a donde ellos con eso se transportaban. Después la papelera les hizo lo que está ahí, donde están ellos ahora, ¿ves? Y así se ha ido Laja levantando, pero una cosa impresionante. Los vecinos viven tranquilos, con una vida que mezcla el campo y lo urbano. Esperan que la comuna siga avanzando con las ayudas de las autoridades. En todo orden de cosas yo creo que se logran cosas y se pierden también. Laja, lamentablemente, voy a decir algo que a lo mejor va a ser duro, no hemos tenido autoridades visionarias. Laja sigue siendo un pueblo semi-rural, en cuanto a la estructura de calle me refiero yo. No hemos planificado un pueblo con mejor urbanización. Y eso lamentablemente nos quedamos muy lejos de otras ciudades, muy lejos. Y ya no se puede revertir eso. El deseo de uno siempre es que ojalá sea mejor. ¿Sea mejor en qué sentido? Yo creo que la gente joven hoy día vive mucho mejor que lo que vivimos nosotros. Nosotros también vivimos bien, pero en otro sentido. Hoy día la gente todo el mundo vive cómodo, tiene sus casas confortables, cosa que nosotros no conocimos. Pero sí, nosotros tuvimos la suerte de ver otra vida, que en los tiempos que yo nací,
no estaban las comodidades, pero las casas estaban llenas de comida y los papás de nosotros no tenían deuda. Hoy día las casas no tienen comida y están llenas de deuda. Eso nos diferencia. Y el cariño de la gente del campo especialmente, que hoy día no hay un vaso de agua para nadie. Parte entonces de la historia de Laja, muy vinculada a la papelera, con historias por supuesto positivas y otras no tanto. Parte de la historia de Laja que conocimos con importantes personajes que quieren ver por supuesto una comuna de Laja mucho más pujante, una zona rural, campesina, que ha pasado a ser una comuna con muchos más habitantes que cada día trabajan para levantar justamente esta comuna, que está muy cercana a San Rosendo. De hecho, a mi espalda está el puente que une Laja con San Rosendo, una comuna de San Rosendo que está muy vinculada o que estuvo muy vinculada a lo ferroviario. Y una vez que su estación cerró en los años 80, quedó prácticamente aislada. Y este puente fue la llama que justamente prendió para que San Rosendo pueda volver a vivir una nueva etapa. ¿Quiere conocer parte de la historia de San Rosendo? Lo invitamos a ver este segundo bloque aquí en Patrimonio Historia Viviente. Y llegamos hasta la comuna de San Rosendo y desde aquí, desde esta plazoleta Pedro Montt, queremos comenzar a conocer un poco más acerca de esta comuna que el año 1613-1615 por Alonso de Rivera se envió a construir diferentes fuertes y uno de ellos justamente fue aquí en San Rosendo. El año 1927 fue fundada esta comuna, pero comenzó a funcionar un año después, el 1 de febrero de 1928. Nos encontramos aquí y a mi espalda se encuentra un espacio, un lugar importante dentro de gran parte de la historia de la comuna de San Rosendo. Esta es la estación ferroviaria que dio trabajo a mucha gente de esta comuna que todavía vive justamente aquí. Queremos contarles su historia a continuación. San Rosendo vivió fundamentalmente desde 1900 hacia adelante hasta casi el año 1980, siempre dependió del ferrocarril. Entonces todo estaba como orientado la ciudad estaba orientada como al servicio del ferrocarril. Posteriormente, en los años 80, Ferrocarriles como empresa se retira prácticamente de San Rosendo, quedan muy pocos trabajadores y el pueblo queda entre comillas como abandonado. Solamente los que vivían en los sectores que eran de la empresa Ferrocarriles del Estado tenían agua, tenían alcantarillado, el resto del pueblo no tenía esos beneficios y tampoco el pueblo estaba pavimentado, ni siquiera tenían un consultorio, el consultorio era una casa. Laja dependió hasta los años 70, diría yo, dependió de San Rosendo, desde el punto de vista que aquí estaba el comercio, aquí estaban todos los negocios, estaba el banco, estaba la central telefónica, posteriormente esos servicios se iban a Laja con la papelera y obviamente que después pasa a ser el centro económico y neurálgico del desarrollo de estas dos comunas, obviamente la papelera. Y posteriormente mucha de la gente que no tenía trabajo aquí trabajaba precisamente en Laja en diversos servicios, pero también en la papelera. Entonces desaparece el ferrocarril, pero también queda como la alternativa y polo de desarrollo, obviamente que la papelera Laja. Este pueblo creció con ferrocarriles, porque después fue el que entregó esa mano de obra para todo este centro. Es el segundo centro ferroviario más grande del país. Una comuna ligada y que se forjó de la mano de Ferrocarriles. Un lugar que fue creciendo con el pasar de los años gracias a esta empresa y sus funcionarios. Desde acá se coordinaba todo, hacia el sur, hasta Puerto Montt. Sus trabajadores estuvieron acá por más de 30 años y decidieron quedarse aquí. Es el caso de Eusebio Suárez, quien estuvo ligado a EFE por 33 años. Estamos en la parte central de la casa de máquina. Allá en la parte de atrás tenemos la carbonera, el carbón que se requería para
para las locomotoras a vapor, porque eran locomotoras a vapor en esos años, el año 61. Y después, más adentro, se iba iniciando el proceso de las locomotoras que venían llegando, como también el proceso a las locomotoras que salían a prestar servicio. Había las que llegaban, se les botaba el fuego y después se hacían las reparaciones. Y a las que salían, una vez ya reparadas, entonces se les ponía de nuevo carbón y se les hacía el agua, y ahí incluso los trabajos que habían sido ejecutados por los maestros acá en la casa de máquinas. Aquí está dividido todo esto. Había jefes por diferentes secciones, divididos por labores laborales. Y además de eso, ¿por qué? Porque eran diferentes lo que tenían que hacer. Esas diferencias estaban aquí dentro de la casa de máquinas también. Aquí tenemos administración. Habían 2 secretarios, de los cuales tenían que tener concerniente a todo el personal de la casa de máquinas, que llegó a sobre 400 funcionarios en los diferentes estados. Y eso lo llevaba el secretario, y además teníamos los jefes intermedios. Nuestra función iba escalando, era una carrera que iba escalando a través de concursos, y eso nosotros también íbamos subiendo de categoría, y era obvio que también al subir a mayor responsabilidad también buscábamos el mejor sueldo, que era natural. Esa es la maestranza, ahí había de todo. ¿Para qué? Para poder cumplir con todas las obligaciones que se entregaban a través de los ejercicios en base a solamente recuperación de las locomotoras a vapor. Las locomotoras a vapor normalmente era difícil que llegaran sin un pequeño detalle que arreglar. Y ahí está la suerte de todos los mecánicos. Había herrería, tornería, había mueblería. Grandes avances tuvo esta comuna, una época de apogeo que se fue diluyendo desde la década del 70. El golpe de Estado de 1973 provocó un quiebre y la empresa cerró en los 80, provocando un gran problema social en San Rosendo. Desgraciadamente, este pueblo se dividió, este país, no fue el pueblo, fue el país, después del 11 de septiembre del 73. Ferrocarriles, para ese gobierno que se instaló, lo puedo decir así abiertamente por la dictadura, para ellos nosotros éramos un nido de comunistas. Y aquí hubieron muchos colegas míos que fueron ejecutados. Muchos también hay perdidos. Y no solo aquí en San Rosendo, sino que a nivel nacional. Eso trajo consigo también que Ferrocarriles tenía que morir. Había que pararlo. Y se paró. El hecho de haber hecho esto por tantos años, también uno se alimentó de todo esto, porque siempre fue dando paso a paso una definición que después, al momento de salir de la empresa, se notaba. Porque el ferroviario sigue siendo ferroviario. Uno sueña todavía con manejar trenes, porque es así. Cuando el esfuerzo era tremendo y todo lo que nos entregó la empresa. San Rosendo quedó como, entre comillas, aparte aislado, digamos, de no poder tener locomoción directa con otras ciudades, con otras localidades. Obviamente que eso también condujo a la falta de trabajo, que en algún momento San Rosendo tocó fondo. Y eso, cuando tocó fondo, también hoy quiero contarte de que muchas de las familias de aquí tuvieron que emigrar. Y es por eso que siempre decimos que San Rosendo tuvo, bueno, en los tiempos en que verdaderamente este fue un pueblo desarrollado,
llegó a tener yo creo que más de 22.000 habitantes, porque no nos olvidemos que el año 1974, cuando se crea la Corporación Nacional para la Regionalización y se arman las nuevas provincias, San Rosendo perdió Rere, perdió Quilacoya, Talcamávida y un pobladito bonito que está aquí al lado, que es Río Claro. Entonces San Rosendo quedó muy pequeño, quedó reducido solamente a esta parte urbana y un poquito más, ¿no? Eso es lo que más nos duele, a los que nosotros a los que laboramos acá, porque este fue un centro con mucha energía, había mucho movimiento. Esto era como vivir en Coronel en esos años, lleno de humo. Humo del carbón de piedra de las locomotoras y también podemos decir también de las casas. Porque no había ninguna casa de un ferroviario que no tuviera una estufita y que estaba alimentada con carbón de piedra. Y eso le da un tono especial, que después, con el tiempo, cuando esto se terminó, nosotros sentimos una nostalgia tremenda del sistema de vida que teníamos a la que hoy día tenemos. Estructuras impactantes que se encuentran así, en pésimas condiciones. Un espacio que podría utilizarse para otros fines, pero la falta de proyectos no lo permiten. Tras el cierre de la empresa, la gente, sus vecinos, San Rosendo debió dar vuelta a la página. Costó, pero se reconvirtió en lo que es actualmente. Yo te diría que en los últimos 30 años San Rosendo realmente hoy día se ve como una ciudad ordenada, limpia, tiene sus calles pavimentadas, toda la gente tiene alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, iluminación en las calles, y lo que es más, yo creo que el impacto más grande en los últimos años ha sido la construcción del puente sobre el río Laja. Yo creo que ese el hito, yo creo que más importante desde el punto de vista primero de la inversión y de sacar a San Rosendo del aislamiento, porque cuando el ferrocarril se va, San Rosendo queda prácticamente aislado, porque antiguamente se dependía solamente del ferrocarril para Concepción a Santiago, y hoy día con la construcción del puente te permite llegar y salir en cualquier momento de San Rosendo en vehículo. En los albores del ferrocarril y el desarrollo de estas dos comunas, el ferrocarril tenía toda la importancia, primero porque daba trabajo, segundo porque también ayudaba en las actividades de desarrollo cultural de la comuna. Aquí había un teatro que no lo tenía ni Laja, y además de eso te voy a contar una anécdota del teatro. Muchas veces los estrenos se hacían aquí primero porque venían de Santiago, bajaban la película aquí y posteriormente se iba a los cines de Concepción. Entonces, obviamente que jugaba un papel súper importante, y también como empresa le daban importancia al tema deportivo. Había muchos eventos, se celebraban las fiestas primaverales que se involucraba toda la comunidad de Laja y también de San Rosendo. La gente que vive aquí es la gente que nació y se crió aquí, porque muchos de los sanrosendinos tuvieron que emigrar y buscar otras alternativas, ¿no es cierto? Y la gente que actualmente vive aquí, pocos trabajan aquí. Aquí el empleador más importante lejos es la Municipalidad de San Rosendo, con su área de salud municipal y educación. Y ¿qué es lo que pasa en este estilo? Que muy poca gente también tiene trabajo en Laja. Muchos, digamos, o algunos tienen trabajo, algunos esporádicos. La papelera con su proceso de modernización también hoy día tiene mucho menos gente, y también hay menos gente sanrosendina que trabaja directamente en la papelera, sino que más que nada en la prestación de servicios. La gente jubilada tiene su remuneración poca y escasa de jubilado, pero también hay bastante gente más joven que presta servicio a Laja. También hay un espectro importante que son los faeneros, y la gente del sector rural, oye, que tiene varias actividades importantes económicas. Hay gente que aquí viene y más de algún día de la semana aquí frente a la plaza venden sus productos agrícolas, especialmente verduras. Una comuna tranquila donde viven muchos pensionados, afuerinos que decidieron quedarse a vivir acá y quisieron de San Rosendo un lugar propio. Y miran el futuro con ilusión, con esperanza y con proyectos. Un pueblo bonito, naturalmente, pero exquisito. Esto es lo que realmente, a veces lo que hemos vivido, yo llevo 60 años viviendo aquí en San Rosendo, a veces no apreciamos lo que tenemos, pero tenemos un pueblo normal, muy tranquilo, vivimos todos, casi todos nos conocemos, y aquí nadie desconoce a nadie.
y eso es impagable. Al ver en televisión todos los problemas que hay, tanto en Santiago, en Concepción, en Temuco, las ciudades más grandes, nosotros estamos relajados. Nosotros podemos salir de la casa y dejar la puerta abierta. Y eso es impagable. San Rosendo es un importante productor de vino que también se genera en algunos momentos del año trabajo en la poda, después cuando viene la preparación del vino, y por lo tanto ese es un polo importante de desarrollo económico hoy día. No se olviden ustedes que San Rosendo redescubrió la cepa esa que es el Malbec. El Malbec es un vino que es muy caro y que hoy día se están recuperando todas las viñas que estaban abandonadas del Malbec, y eso va a ser yo creo que va a marcar un momento importante en la economía rural de San Rosendo. San Rosendo tiene, aparte de su historia ferroviaria, ¿no es cierto?, que es importante desarrollarla como algo importante en el turismo, ¿no es cierto?, pero también tiene algo más importante que es la Carmela. Yo creo que a la Carmela le falta sacarle provecho un poco al pueblo de San Rosendo. En algún momento presentamos 2 veces la Pérgola de las Flores por compañías profesionales aquí mismo en la plaza, hoy tuvimos un tremendo éxito, y eso yo creo que le está faltando un poquito a San Rosendo hacer, pero a futuro yo creo que esas 2 cosas, la historia ferroviaria más el legado de la Carmela, yo creo que son 2 puntos importantes para generar una actividad potente de estas empresas sin chimenea, ¿no es cierto?, que no contaminan y que dejan bastantes recursos. El puente sobre el Biobío y el camino a San Rosendo. El camino a San Rosendo, hay estudios de factibilidad que es factible hacer el camino pavimentado, fíjate que está hasta Talcamayda hoy día pavimentado. Es poco lo que nos falta. Entonces, ¿por qué no insistir en este trayecto y tener una alternativa más para llegar a Concepción? Hay estudios que dicen de que se puede construir y no es tan caro contra otros proyectos de la región que a veces, claro, para la región puede que tengan importancia para Concepción o Talcahuano, pero resulta que nosotros seguimos, entre comillas, como aislados respecto de la capital de la región del Biobío. Y desde aquí, desde esta estación y con la palabra de un exalcalde de San Rosendo, también con un importante personaje que trabajó acá bajo el alero de esta estación ferroviaria, comenzamos a despedirnos de esta edición de Patrimonio Historia Viviente. Una comuna, San Rosendo, que creció, que se instaló aquí bajo el alero justamente de esta estación y que lamentablemente durante el último tiempo ha sufrido daños irreparables. Un lugar que pudo ser utilizado con fines culturales, también deportivos, y que lamentablemente está siendo totalmente desperdiciado. Un lugar con un rico patrimonio que no se utiliza lamentablemente. Uno más que hay en la región del Biobío. De esta forma cerramos esta edición y 4ª temporada de Patrimonio Historia Viviente. Junto a Priscila, Hugo y en mi nombre queremos agradecer las grandes saludos que nos han enviado, muestras de cariño en esta 4ª temporada. Por supuesto, agradecemos también a quienes han participado en Hualqui, en Rere, en Yumbel, en Laja y San Rosendo y que han sido parte de este programa. Será hasta una próxima oportunidad en Patrimonio y Historia Viviente. Que esté muy bien. Muchas gracias.